Los temas que iremos examinando en la vida de Abraham van a ser varios. Comenzaremos con la inseguridad. Y nuestra referencia o inicio será en Génesis 11, desde el 27 en adelante hasta el 32, aunque igual vamos a quizás ir un poquito más atrás. Y la palabra la leemos en el nombre de nuestro Abba Kadosh, su Ruach y su Hijo Yahshua HaMashiach. Y dice así: estos son los descendientes de Taré. Taré fue padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue padre de Lot. Y Harán murió antes de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron esposas para sí. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y la esposa de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril y no tenía hijos. Y Taré tomó a Abraham, a su hijo, a Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán. Llegaron a Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió en Harán. El amor a dioses extraños solo nos puede hacer llegar hasta Harán. Y lo que tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Cuál era el Dios extraño que en este caso le permitió a Taré llegar únicamente hasta Harán? Era el dolor. El dolor siempre nos dejará en Harán, aunque nuestro destino sea Canaán. El camino de la inseguridad radica en la falta de entendimiento. Y la falta de entendimiento radica en la falta de comunicación. Esto traerá por lógica confusión a todos los que estén habitando en Harán. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque debemos analizar en primer lugar la vida de Taré. Para poder comprender esto tenemos que ver de dónde nace todo esto. El capítulo 11 de Génesis nos habla del tiempo de la Torre de Babel, cuando los hombres después del diluvio comenzaron a querer levantar una torre que llegara al cielo. Venían ellos en su registro de memoria con el diluvio, con la exterminación del hombre, donde se había perdido todo. Y ellos, en su temor, en sus inseguridades, de que esto no volviera otra vez a ocurrir. Hay varios puntos aquí que debemos tener en cuenta. Es que ellos buscaban la manera de protegerse de que esto no volviera a ocurrir otra vez. Si nosotros analizamos un poquito más atrás, en el capítulo 11, dice: cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron: hagamos ladrillos, cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famosos y para no ser esparcidos por toda la tierra.
El temor que ellos tenían era ser esparcidos por toda la tierra. Es cosa curiosa. Ellos querían llegar al cielo y la pregunta que hoy debemos hacernos es: ¿quién no quiere llegar al cielo? ¿Usted quiere llegar al cielo? Yo sí. Pero para llegar al cielo hay un camino que el hombre debe transitar y no lo puede evitar. ¿Y cuál es ese camino? Que para llegar al cielo primero debe ser esparcido por la tierra, porque fue mandato divino desde antes de la caída. Elohim le dijo al hombre: fructificad, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Era mandato de nuestro Creador que el hombre fuera esparcido por la tierra, que llenara la tierra, que gobernara la tierra, que fructificara. Pero aquí los hombres vemos que no quieren llegar a ese propósito que ya habían sido designados desde el principio, desde el tiempo perfecto, desde el tiempo en que Dios decidió regalarnos el tiempo en esta tierra. Ellos querían desistir de eso. Ellos querían quedarse en un solo lugar y llegar al cielo por sus propios medios, al punto que pudieran ser tan poderosos, tan famosos, de haber llegado al cielo por sus propios medios. ¿Estaba mal querer llegar al cielo? No, no estaba mal. ¿Quién no quiere llegar al cielo? El tema que lo estaban haciendo de manera incorrecta. Querían llegar de manera inmediata para mostrar su propia fuerza como hombres, como seres creados que podían tener la capacidad de superar al Creador. Pero allí en eso radicaban varias cosas. El temor. Ahora, ¿por qué el hombre quería llegar al cielo? Son cosas que en algún momento vamos a tocar. ¿Por qué? Si su naturaleza era de aquí abajo, ¿por qué querían llegar al cielo? ¿Qué los motivaba a llegar al cielo? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. No es el tema en cuestión hoy. Pero cuando nuestro Elohim vio que esto no era bueno, descendió y ya sabemos lo que ocurrió. Les confundió las lenguas para que de esta manera el hombre pueda esparcirse por la tierra. Y allí, sin una comunicación de entendimiento entre todos, llegó la confusión. Y cada cual tomó diferentes caminos. Y en esa confusión fueron adquiriendo dioses. Uno de ellos lo traía muy marcado, que era el dios del poder. Habían podido comprender en su ser que ellos podían llegar al cielo. Y habían visto que ciertas cosas que los contactaba con la tierra les podía dar poder. Pero en el transcurso del camino también fueron adquiriendo otros dioses. Y nosotros podemos leer toda la historia del capítulo 11 de Génesis y los podemos descubrir. Pero uno a los que queremos trabajar hoy son bien importantes. Son los que ocurren desde el 27 al 32. A veces nosotros no sabemos cuáles son estos dioses y siempre nos imaginamos las estatuas y ese tipo de cosas. Pero debemos saber que los dioses son muchas cosas.
Taré nos muestra justamente que Elohim le había sembrado en el corazón de Taré el llevarlo a la tierra prometida, a llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Pero sin embargo, Taré se quedó en Aram y allí murió. Aram es una ciudad que representa el dolor que tenía como padre por su hijo. Aram se llamaba justamente su hijo, el que murió. Entonces allí quedó arraigado en el dolor. Solo llegó hasta Aram, quedó sumido en el dolor. Y en el dolor no solamente sabemos que el dolor trae amargura, el dolor trae soledad, el dolor trae tristeza, el dolor trae conformismo, y todos estos son dioses. Por eso es que él les decía que la falta de entendimiento radica únicamente en la falta de comunicación. Y la falta de comunicación, por lógica, traerá confusión. Para estos hombres era imposible comunicarse entre ellos. Porque habían perdido mucho antes el rumbo y el camino para llegar al cielo. El camino y el rumbo para llegar al cielo era la humildad de comprender que eran criaturas creadas en esta tierra para hacer que este mundo fructifique. No que por el temor intenten escapar de él. Como vimos, les preguntaba antes por qué el hombre quería llegar al cielo. ¿Y por qué Hashem se enojó de que el hombre quiera esto? ¿Qué había de malo? Que ellos desearan llegar al cielo. ¿Y qué había de malo en que ellos quisieran ser prestigiosos? Que se resistían a cumplir la voluntad de Yahweh, que había sido impuesta ya desde el principio en la tierra. Muchas veces Hashem mandó a los hombres a realizar alguna tarea y estos por temor se resistieron a cumplirla. Y estuvieron siempre mirando de volver de donde fueron sacados. Lo podemos ver con el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Ellos sentían la seguridad de allí, de las cebollas y de las verduras que allí tenían. Porque el hombre está acostumbrado a vivir en su zona de confort, aunque su zona de confort sea la esclavitud, aunque su zona de confort sea lo miserable, aunque su zona de confort sea solamente las cebollas y el pan y nada más que eso. Prefiere vivir en esa zona de confort a arriesgarse para entrar a la tierra prometida. Todas estas cosas van sembrando inseguridad en nuestras generaciones futuras. Lo que nosotros debemos hoy comprender, que lo que usted no supere hoy, lo que usted no enfrente hoy,
será transmitido sí o sí a las generaciones siguientes. Que todas las cosas que usted no supere va sembrando amargura, va sembrando falta de sentido en la vida de los hombres. Es duro, les puedo asegurar que es duro caminar hacia adelante cuando vivimos añorando el pasado o lamentándonos por lo que hemos perdido. Pero el caminar del hombre siempre es ir hacia adelante, en la dirección que Hashem nos muestre. Aunque esto nos produzca temor o signifique soltar y dejar atrás lo que ya está muerto. Aunque Hashem nos invite a llenar la tierra en lugares o en situaciones insólitas e inclusive antilógicas. Yeshua dijo: deja que tus muertos entierren a sus muertos. Nuestro Salvador dijo: ven y sígueme. Por eso cuando Hashem llama a Abraham, lo llama para llevarlo y darle la tierra a la cual se había comenzado a dirigir su padre. Ahora, ¿por qué Canaán? Porque justamente según algunos libros que están relacionados con la Torá y que son reflexiones en cuanto a las enseñanzas y la historia que tiene este pueblo, dicen que Canaán había sido una tierra tomada por los descendientes de Cam serían, pero que no había sido designada. Es como que usted tiene un terreno y usted le da una parte a cada uno de sus hijos, pero deja un lugar que no se lo da. Ese no se lo da. Pero viene uno de sus hijos y dice: no, este me gusta más que el que me dieron, así que me voy a quedar con este porque el otro no me sirve. Más o menos algo así cuentan estos libros que ocurrió. Y esta tierra dicen que estaba muy cerca del paraíso. Por eso no había sido asignada a nadie. Más allá de ser la tierra prometida, como decimos, hoy es la tierra de los retos. Cuando el Señor llama a Abraham, este obedeció y salió, y esto se le conoce que este hombre creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Pero debemos analizar todo el contexto de la historia de Abraham, su crianza, su adolescencia, su formación en Ur de los Caldeos, sus primeros años. Venían arraigando en sus corazones el temor a la inseguridad, venían arraigando la confusión, venían arraigando la falta de entendimiento, de no saber cuál era la dirección correcta. Venían en sus corazones abrigando muchas preguntas que no tenían respuesta y buscaban
diferentes dioses para encontrar una lógica. Eso era lo que traía Abraham en su corazón, en su infancia, en su adolescencia. Venía arraigando con el dolor, la amargura, la frustración, las inseguridades, el conformismo de su padre, que al final murió en Harán. Venía arraigando la ambición, que es lo que se trajo con él. Ahora, si nosotros analizamos todas estas cosas en la vida de un ser humano, y si de pronto por esas cosas, por decir una palabra, mágicas, aparece alguien y me dice, mira, vete para allá, que yo te voy a decir que allí va a estar mejor la cosa, pues si yo estoy cargando con toda esta mochila, sí, es muy probable que todos lleguemos a un punto en el que querramos respuestas. Y cualquier voz extraña a la que no estoy acostumbrado, a la que no conozco, a la que hasta ahora no he escuchado, prefiero escuchar antes que seguir viviendo lo que estoy viviendo. ¿A cuántos nos ha pasado eso a veces? Entonces dice que Abraham obedeció a lo que Hashem le dijo. Pero debemos tener en cuenta que hacía 400 años que Hashem no se dirigía al hombre. Por tanto, debemos comprender que no era habitué de Abraham escuchar a Hashem. Este hombre estaba cansado de la tristeza, del estancamiento, de la amargura, y no saber cuál era su verdadero significado de su existencia. Venía de generaciones cargando dioses. Pero ¿cuáles son los dioses más importantes que cargaba? La desorientación, la amargura, la falta de pertenencia y el dolor. Que no dudó un segundo de escuchar este llamado, sea de donde éste sea. Sería mucho mejor que estar adorando a la muerte, al vegetarismo que no produce vida, porque allí en Harán, después del dolor, nace la muerte, que también es un Dios que adoramos. Que trae al vegetarismo que lo único que trae es esterilidad espiritual. Ahora, todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Pero que sea el padre de la fe no quiere decir que desde que salió de su casa era un hombre perfeccionado en fe. No. Era un hombre lleno de temores, que confiaba en Hashem, pero no confiaba en él. Hay una gran diferencia en que nosotros digamos que confiamos en Hashem, o en Dios, o Elohim, como quieran llamarlo, pero tiene un nombre real. La pregunta es, ¿cómo podemos confiar en alguien si no confiamos en nosotros? Era un hombre lleno de temores. No conocía su identidad, no conocía el significado de su existencia y mucho menos de su potencial. ¿Cómo podemos saber eso? Simple. Si miramos su vida desde el capítulo 12 en adelante, allí en el capítulo 12, exactamente en el versículo 6, le fue dada una promesa. Que esa tierra donde había llegado
sería para sus descendientes. Pero él no se quedó allí, no se quedó para comenzar a edificar los cimientos y conquistarla. No se sentía capaz. Por eso solo tomó la promesa y siguió su camino. Lo vamos a analizar un poquito, lo vamos a ver. Dice así. Génesis 12 dice: el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Estas fueron las palabras de Hashem en el momento que él estaba por salir. Sí, a la tierra que yo te mostraré. Estas cosas van a ocurrir en la tierra que yo te mostraré. Allí te bendeciré, sí, allí te engrandeceré. Allí serás una bendición, sí. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, vas a estar cubierto, vas a estar protegido en todo momento. Y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salía de Aram. Abraham tomó a Sarai su esposa y a su sobrino Lot, toda la hacienda y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para ir a Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham pasó por esa tierra hasta la encina de Moré, en Siquén. El cananeo habitaba entonces en la región, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tus descendientes daré esta tierra. Y Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Curioso. Después pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y asentó su tienda entre Betel al oeste y Ai, y al este, y edificó allí otro altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el mar. O sea, curioso. Como decíamos, él no se quedó para comenzar a edificar, armar los cimientos y conquistar el lugar. No se sentía capaz, por eso solo tomó la promesa y siguió su camino. Pero Hashem le había dicho: vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. No le dijo: después de eso seguiremos para otro rumbo. No. Abraham siguió por su propia cuenta. Siguió otro rumbo porque él no se veía capacitado para tomar esa promesa. Ahora, eso para muchos es importante en este tiempo, porque así como a Abraham le ocurrió en esos tiempos, también nos puede ocurrir a nosotros hoy. Que Hashem nos dé una bendición. Y que nos diga: esto te daré. Pero
antes de que se cumpla lo que te he prometido, deberás conquistarlo. Eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos. A veces muchos tenemos visiones o palabras que Hashem nos viene a dar, promesas que inyectan nuestros corazones de esperanza, de decir, wow, cuán grandes cosas va a ser mi Elohim conmigo. Y nos quedamos vidas y vidas y más vida esperando que eso ocurra. Pero no somos capaces de tomar la iniciativa. Podemos plantar altares y damos gracias día por día por esa situación, pero no somos capaces de tomar la iniciativa de conquistar el lugar o la situación que se nos ha prometido. La bendición que se nos ha entregado, no somos capaces, sino todo lo contrario, seguimos rumbo en cualquier dirección. Y allí, a un costado, queda la promesa, a un costado queda la bendición. Ese es el punto que a muchos de nosotros no nos gusta, porque el conquistar la promesa significa enfrentar retos de los cuales sentimos que no estamos preparados. Temores que nos dicen que mejor sería volver a buscar lo que antes se perdió o buscar otro lugar más seguro, sin tantos problemas o riesgos, o tener que enfrentarnos con otras personas. El significado de Canaán significa traficante o mercaderes. Porque, como les decía antes, justamente en el territorio que él tenía que tomar, había sido tomado de manera ilegal. Era un territorio que no había sido designado por Hashem a los hombres y mucho menos a los descendientes de Cam. Aparentemente este sector estaba muy, como ya les dije antes, muy unido al jardín del Edén. Esto fue en el principio. Y no había sido asignado a ningún hombre. Pero los descendientes de Cam lo habían tomado y se les había advertido que si lo hacían serían pueblos malditos. Pero a ellos eso no les importó. Y justamente desde ellos viene toda la idolatría. Ahora, con esto que hemos visto, sería bueno que pudiéramos nosotros meditar ¿en qué cosas? En nuestras creencias limitantes, en nuestras creencias paralizantes, que nos impiden alcanzar las promesas que Hashem nos ha hecho. ¿Y cuáles son esas creencias paralizantes o creencias limitantes que no nos impiden? La más común y la más poderosa es: no soy capaz de lograrlo. No pasa por cuánta fe puedo decir que tengo en Hashem. Pasa por cuánta fe no tengo en mí. Cuán poco me conozco.
cuán poco conozco mi verdadera naturaleza y cuánto conozco mis limitaciones y mis argumentos irracionales con los cuales me he formado, que fueron y han ido formando una estructura de creencias limitantes que no me permiten salir de Aram o que si me han dado la promesa, dejarla pasar e ir en cualquier otra dirección con tal de no enfrentarla, con tal de no conquistarla, con tal de no entrar en retos, con tal de no entrar en conflictos. Como no soy capaz de lograrlo por mis creencias limitantes y paralizantes, es mejor quedarme en mi zona de confort, aunque ésta sea Aram, aunque ésta sea el dolor, aunque ésta sea la muerte, aunque ésta sea la inseguridad, aunque ésta sea la amargura, aunque ésta sea la ignorancia, aunque ésta sea la desorientación, aunque ésta sea la falta de pertenencia. Por eso, sería bueno que nos hiciéramos con esta meditación la pregunta: ¿cuáles son las creencias paralizantes o las creencias limitantes que me dicen que yo no soy capaz de lograrlo?